En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Ya nos acompaña en esta mañana en el set de entrevistas el general en servicio pasivo Edison Barrera Jaramillo. Nos acompaña aquí en la radio. Es al menos la primera vez que está aquí en el set de entrevistas para conversar en torno a diferentes temas. Quisiéramos el saludo a la audiencia. General, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado. Un honor estar acá en esta distinguida radio y por supuesto también efectivamente saludar a todas las radioescuchas. Un saludo esperando que pues esta semana sea una semana de desarrollo en todos los aspectos económico, social, educativo. Veo muchos estudiantes acá iniciando las labores, lo que es fundamental. La educación es la clave para el desarrollo de un individuo y por supuesto también de una sociedad. Muy buenos días. Muchas gracias, general, por estar acá. Usted es aquí de la provincia, ¿no? Sí, mi madre es de acá, viví acá, por supuesto, mis primeros años de vida, parte de la escuela y parte del colegio. Realmente tengo extraordinarios recuerdos de esta localidad, en la práctica deportiva, las sedes con la familia, las salidas al río, los deportes. Realmente una ciudad extraordinaria. He regresado a algunos años de acá, luego de estar en servicio pasivo hace 6 años aproximadamente. Hace 6 años salió usted de las filas de la Policía Nacional. Exactamente, salí luego de ser comandante en la ciudad de Guayaquil. Hoy día fuertemente afectada por la violencia criminal. Realmente los indicadores son, yo diría, lamentables. Por cierto que nosotros en el año 2016 y parte del 17 manejábamos una estadística de 6 muertos por cada 100.000 habitantes. En todo el año, como referencia, en el año 2016 tuvimos 156 muertos, en todo el año 2016. Y en el año 2022 hubo 1.800 muertos, es decir, prácticamente una subida de más de 1.000%. Claro. Es increíble el incremento de la violencia, lo que ha colocado a Guayaquil, lamentablemente, unas 50 ciudades más violentas del mundo. En el tiempo aquel que nosotros dirigíamos y teníamos un equipo de trabajo extraordinario, Guayaquil estaba entre las ciudades más seguras de Latinoamérica. Claro, sí. Entonces es un cambio radical. ¿Debido a qué podría estar pasando esto? Es incuestionable que existe una relación directa con el tema del narcotráfico y el microtráfico. El narcotráfico, puesto que la droga llega a Guayaquil y utiliza los puertos como punto de embarque hacia Europa y hacia Estados Unidos. Hoy más a Europa, puestos como Amberes en Bélgica, que son los principales puertos, y otros más. Y lamentablemente el otro aspecto que afecta internamente es el tema del microtráfico. Gran parte de la droga se queda hoy para el consumo interno y eso genera que se formen estructuras, valga la redundancia, de venta interna y empiezan las peleas por el territorio. Y en esta dinámica, lamentablemente, la gente hoy los criminales, los delincuentes han empezado a utilizar armas de fuego de grueso calibre, no respetan la vida humana y tampoco respetan hoy día a la juventud. Se está utilizando mucho a los niños menores, púberes, de 12, 13 años, no solo en el consumo de droga, sino en el tráfico en sí, pero además en el sicariato. Eso es algo que viene afectando en este último tiempo, según podemos ver, fuertemente a la sociedad ecuatoriana, y si es que no hay una acción coordinada, integral del Estado, esto se nos va a seguir yendo de las manos. Hay ciudades como, ya lo dijo usted, como Guayaquil y toda la provincia del Guayas, los ríos, Babahoyo sobre todo, Manabí, El Oro, bueno, y diferentes provincias del país que el índice de sicariato, el índice de delincuencia va incrementándose cada día. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo la nota de Esmeraldas. Ciudades que realmente anteriormente, claro que tenían este índice de delincuencia, pero no como está ahora, han subido realmente drásticamente. ¿Esto se debe tal vez a faltas de fuentes de empleo o a qué más se puede deber esto, general? Bueno, sin duda alguna el fenómeno de la criminalidad y la delincuencia tiene una relación directa también con el tema social. Si es que los estados, los gobiernos no invierten en educación, en empleo, en salud, este aspecto tiene una incidencia clara. Hoy vemos muchas familias disfuncionales por el tema de la migración
hijos que quedan solos al cuidado de tíos o abuelos porque sus padres por razones económicas han tenido que emigrar y tienen que criarse sin ningún tipo de control. Están en la calle gran parte del tiempo y en las ciudades, como usted lo ha citado, en la costa fundamentalmente, y también hoy parte de la sierra y también del oriente ya nos están excluidas de este lamentable fenómeno. Los niños son presa fácil de la delincuencia. Y primero empiezan como una especie de curiosidad, un pequeño negocio, una venta, un consumo, y luego del consumo van a la venta pequeña al detalle y finalmente empiezan a vender en más cantidad en las propias escuelas. Hay que tener mucho cuidado, por eso es que es fundamental. Hace rato citaba la parte de la familia. Los padres tienen que saber dónde están sus hijos, a qué se dedican, quiénes son sus amistades, e incluso ver si es que existe algún tipo de actividad anormal por parte de ellos. Empiezan a quedarse hasta más tarde, está un poco cansado, mirarlo, si es que a lo mejor empiezan a mostrar tener recursos y no conoce la proveniencia. Claro. Son aspectos, son indicadores a los cuales los padres están muy atentos. La familia es clave para prevenir que los hijos caigan en el consumo de drogas y también en el tema del microtráfico, porque de lo uno es fácil pasar a lo otro. Cuando un muchacho empieza a consumir droga y no tiene recursos, la manera de lograrlo, obtener recursos para el consumo de droga es vendiendo. Y quien está en la escala un poco más alta de estas estructuras de microtráfico sabe cómo hacerlo, sabe cómo inducir poco a poco en el consumo y luego ya en la venta. Al principio de gobiernos anteriores se cometió un error muy, muy grande. La tabla de consumo de drogas fue muy alta, y eso permitió que, escudándose en el tema del consumo, mucha gente se dedique al microtráfico. Después se tomó los correctivos necesarios, pero ya se había creado una suerte de acción de venta por parte de pequeños grupos. Insisto, primero fue fuerte en la costa, algo en la sierra, y hoy día conozco a ciencia cierta que en el oriente también se está pasando eso. Y de hecho las muertes últimas que se produjeron en las provincias, a 6 muertes con claros signos de sicariato, son siendo producto de este tema del tráfico de drogas, del microtráfico, peleas por territorios. Son vendetas y obviamente ahí, además de investigar a los responsables, tiene que ahí la institución policial, que yo veo que hace un trabajo bastante importante, debe enfocarse en tratar de romper esa estructura criminal, romper las economías sobre todo, porque eso es fundamental. La acción investigativa de la policía tiene que estar también apoyada por la acción judicial, sobre todo en la parte económica, porque cuando se le corta el brazo económico, automáticamente pierde fuerza la acción de estas estructuras delictivas. General, ¿cuál es su lectura de lo que pasa en nuestra provincia, en la provincia de Morona Santiago, de lo que pasa en Macas? Aquí también hay cantones de la provincia que generan mucha preocupación. Algunos, no los voy a nombrar, algunos de los cantones, por no decir todos prácticamente, pero en los últimos días, en las últimas semanas se han dado hechos que acá prácticamente no se veía o no se ha escuchado desde hace mucho tiempo. Una persona fue herida de bala aquí en pleno centro de la ciudad. Luego, posterior a eso, pues falleció. 2 cadáveres encontrados acá cerca de la playa del río Pano. En Palora, 4 cadáveres. Realmente esto va generando muchísima preocupación en los ciudadanos porque, como usted ya lo dijo al inicio, Macas y Morona Santiago siempre ha sido una ciudad súper tranquila, una ciudad de paz. Pero mire dónde estamos. Quizá no podremos compararnos con otras ciudades de la costa, pero aquí está subiendo cada día más. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, lamentablemente debemos ser claros y aquí decir que las autoridades deben estar preparadas, y hablo en todos, no solamente en el tema de la parte policial, la parte judicial, la propia familia, las autoridades municipales, provinciales, incluso los medios de comunicación. Esta tiene que ser una acción integral para frenar el ingreso de más estructuras delictivas, para incluso que se investigue, pues se detenga, identifique y se los ponga a órdenes de autoridades competentes. Las ciudades no pueden autoaislarse, es muy difícil para que una ciudad pueda convertirse en una isla de paz. En principio se decía eso del Ecuador, que estaba entre Colombia y Perú y supuestamente gozaba de una relativa tranquilidad. Ciertamente era así,
pero como hoy se puede ver, el Ecuador tiene niveles realmente mucho más altos que Colombia y Perú. Es lo grave. Y lo propio, podemos hablar hoy de una ciudad como Macas, el cantón Morona, y la provincia de Morona, Santiago en sí, en general, no va a poder excluirse de este fenómeno, incluso por el tema del famoso efecto globo, que consiste en que se presiona o se investiga en un sitio o se controla fuerte en un sitio y el fenómeno se va a otros sitios donde hay menos control, donde relativamente hay paz. Esta provincia ha gozado de una muy buena paz y tranquilidad. Yo diría merced a que es una provincia pequeña, la gente se conoce, o se conocía porque ha ido creciendo, se identificaba de manera mucho más fácil los problemas de orden social o tipo delincuencial también cuando alguien era nuevo en la ciudad y se podía actuar directamente sobre ese tipo de problemas. Hoy ya no, las ciudades son dinámicas por el tema del comercio y todos esos aspectos. Eso también trae como consecuencia también la importación de hechos o de gente que viene también con otro tipo de intenciones. Los muertos, los últimos que usted ha citado, de Palora y de acá, presumiblemente están relacionados con el Puyo, pero pues, estamos a 2 horas del Puyo, Obviamente. a 1 hora de Palora. Es decir, ese fenómeno de violencia no hay que descartar que se pueda dar acá, y ahí sí viene una gran responsabilidad. Yo sí insisto, soy un ex miembro de la Policía Nacional, de mi institución, la Policía Nacional, de primero investigar estos hechos delictivos, identificar a los responsables, detenerlos, y luego la responsabilidad de la justicia de sancionarlos de manera ejemplar. Porque ahí también lamentablemente tenemos que decir que existe a nivel nacional unas falencias graves en la administración de justicia. Se abusa mucho de ciertos beneficios. Tenemos una constitución y unas leyes garantistas que más son a favor de los victimarios, de los delincuentes, que de las víctimas, y eso no puede ser. Están saliendo gente como hoy vemos a nivel nacional el famoso Junior Roldán, es una persona que cometió una serie de hechos delictivos, y hablo con conocimiento de causa en el Triunfo, porque fui comandante de Guayaquil. Y luego de eso fue detenido, y detenido pues también por el cometimiento o por la participación de pocos ciudadanos valientes, porque de los 28, 30 casos presumiblemente asesinatos, él fue solamente relacionado por unos 2 o 3, es decir, la gente tuvo miedo de hacerlo, y hoy día sale beneficiado de ciertos aspectos de libertad precondicional. Es increíble, o libertad condicional, es increíble lo que está pasando en nuestro país. Con ese tipo de acciones de la justicia no se está apoyando el trabajo, no de la policía, de toda la sociedad, porque la sociedad tiene que unirse para luchar contra ese tipo de delincuentes, de lacras, con cuya acción, además de que generan miedo, un sentimiento de indefensión en la gente, además destruyen a los jóvenes, porque citaba yo que el tema de la droga ya no es un fenómeno. Anteriormente nosotros, la policía controlaba la exportación de drogas a otros países, pero hoy lamentablemente el tema del consumo y del microtráfico es un problema realmente grave, y no es de Ecuador. Le hago conocer que Brasil hoy es el segundo país de mayor consumo interno en el mundo. En el tema de drogas, eso no ocurría. Es decir, bueno, la droga que llega a Brasil va mucho de Perú, Bolivia y también de Colombia, pero el Ecuador, ya citándose nuestro país, es utilizado como un puerto de salida debido a la vulnerabilidad de nuestros puertos. El tipo de controles y de escáneres es aleatorio, sin duda alguna, no se puede hacer a todo, pero tiene que mejorarse los porcentajes de control para también, obviamente, mejorarse la captura de droga. Las capturas de droga son importantes, más de 200 toneladas de droga, 201 exactamente en el año 2022, ponen de relieve la problemática del tráfico de drogas por Ecuador. Ecuador es un país de embodegamiento y también de exportación. Y tenemos que tener claro lo que pasa en Colombia para poder también actuar acá. En Colombia, en el último año, de 144.000 hectáreas dedicadas a la siembra de hoja de coca, hoy día están en 200.000. Están según las Naciones Unidas, el organismo encargado, hoy existe un récord, realmente un incremento del 43%. Y ese tipo de incremento, sin duda alguna, va a repercutir en la seguridad en el Ecuador, porque la droga va a buscar puertos para salir. Además de Colombia, Perú u otros, el Ecuador es un sitio preferido por las vulnerabilidades que presenta nuestro sistema de control en los que son puertos y aeropuertos, fundamentalmente en los puertos.
Estamos dialogando en esta mañana con el general en servicio pasivo, Edison Barrera Jaramillo, y nos acompaña en el set de entrevistas en esta mañana. Por acá nos enviaron unos mensajes también. Dice don Henry Rivadeneira Flor, dice, bueno, buen día, dice, y saludos cordiales, estimado Edison. Víctor Antonio está en la sintonía, buenos días. Don Henry dice, una pequeña reflexión, los delincuentes armados y la ciudadanía de bien sin armas, y pone signos de interrogación. Judacunde Macas también está en la sintonía. Nicasio escribe y dice, por favor, hacer una pregunta. ¿Qué tan favorable o perjudicial fue la salida de la base de Manta? Don Efraín Aguayo también escribe por acá y dice lo siguiente. La policía solo captura a los jóvenes pequeños distribuidores y comerciantes de drogas. Lo importante sería agarrar a los grandes capos de la mafia plenamente identificados como los choneros y los lobos, los que ahora se están matando por defender sus territorios. Esto antes solo pasaba en la costa, pero ahora ya están en Macas. ¿Qué podemos decir, general? Bueno, primero un saludo al distinguido amigo Henry Rivadeneira. Bueno, es una reflexión interesante que hoy día vienen haciéndose la comunidad acerca del tema de que los ciudadanos porten armas. Yo considero que no es positivo aquello porque pues muchos ciudadanos de bien efectivamente lo utilizaban para defenderse, pero ahí viene el tema incluso del legítimo uso de la fuerza. Hay aspectos legales que se deben tomar en cuenta a la hora de usar un arma y que en los cuales la propia policía, las propias Fuerzas Armadas han tenido y tienen problemas serios sobre aquello, mucho más que un ciudadano sería detenido. Entonces, por otro lado, si un ciudadano, ¿cuántos ciudadanos podrían aprovecharse de esta circunstancia, de esta viabilidad para poder usar un arma en acciones ilícitas? Se complicaría el control. Considero que no, que para eso el Estado debe dotar de armas a las acciones que correspondan, que están autorizadas y preparadas para aquello, pero tienen que hacerlo con la oportunidad, porque aquí también hay otro tema. Más bien yo veo una acción un poco muy lenta de parte del gobierno nacional en dotar de los recursos a la institución policial. Ayer miraba yo que entrega 57 vehículos a la policía. La policía necesita 3.500 vehículos, están overholeando, si cabe la palabra, reparando vehículos viejos. Dice el señor ministro del Interior, dice que es un tema temporal, seguramente, pero han pasado 2 años del actual gobierno del presidente Lasso. Él estuvo ya en campañas anteriores, se estimaba que él debía haber tenido un conocimiento pleno del problema, tanto de las cárceles cuanto del tema de seguridad, es decir, e incluso tomar conocimiento del tema de la contratación pública y las complejidades de este proceso para poder agilitar, es decir, que dotar de los recursos de manera inmediata a la institución, porque si no hay recursos logísticos como vehículos, armas, chalecos antibalas, recursos tecnológicos para investigar, para que los investigativos utilicen, el combate a la delincuencia se vuelve complejo y desigual. Mientras la delincuencia tiene facilidades para adquirir vehículos, para comprar armas de grueso calibre, como hemos visto, lo que hoy día vemos en el país es algo que solamente veíamos en México y en Colombia. Yo justamente tuve la oportunidad de estar en esos 2 países. En Estados Unidos también he viajado por razones de formación profesional y hemos estudiado los problemas de uno y otro país. Realmente ese tipo de armas, fusiles, ametralladoras, en el Ecuador no se veía. Solamente la delincuencia utilizaba antes revólveres o pistolas. Pero hoy en día la facilidad con la que ingresan armas de largo alcance, armas de guerra, se llaman esas fusiles con calibre 223, es realmente inaudita, y esto pone en desventaja a las fuerzas del orden, tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Por ende es necesario dotarle de los recursos, los necesarios, los mínimos, porque al final eso va a repercutir en la ciudad ciudadana. Yo acá veo que escaso patrullaje en la ciudad de Macas porque no hay vehículos. He visto en estos últimos días acentuarse el control. Creo que eso es válido, es bueno, pero tiene que dotarse de los recursos. Es fundamental hacerlo. Un ciudadano decía hace rato que la policía se enfoca en las estructuras delictivas pequeñas nada más. No, sí lo hacen las grandes. De hecho, hay un buen trabajo y por eso es que los líderes de los grandes carteles de narcodelictivos están presos y ellos han generado una serie de violencia en las cárceles con una cantidad también inadmisible de muertos. También hay un problema grave de control de parte del Estado ecuatoriano y hoy día amenazados
los directivos, como el día de ayer vemos la señora directora allá en Esmeraldas, realmente es complejo. El tema yo insisto, en el tema de la justicia es fundamental avanzar quizás en el tema de los jueces sin rostro para que estos puedan juzgar a estos tipos de delincuentes violentos sin que se conozca cuál es la identidad de estas personas. Eso pasa en otros países y eso evita incluso que se les acerquen y puedan ser, además de objeto de amenazas y de atentados contra su vida, objetos también de extorsiones y de cohechos. Alguien decía qué tan favorable o perjudicial fue la salida de la base de Manta. Sí, yo pienso que sin duda no fue favorable, fue perjudicial. Claro. El fenómeno es como el narcotráfico, requiere la acción integral de todas las instituciones del país y además de eso requiere que el país utilice el apoyo de otro tipo de países que tienen tecnología que no tenemos nosotros. Incluso los costos son altos, los costos de mantener nuestras naves, las naves de la Marina, patrullando, si cabe la palabra, son altísimos. Teníamos un apoyo importante de parte de los aviones AWAC de Estados Unidos, son los aviones radares que identificaban inmediatamente la presencia de embarcaciones con la droga y era un elemento disuasivo fundamental. Se ha retomado hoy bajo un convenio diferente, pero no es lo mismo. Efectivamente hubo un espacio de falta de control importante y la delincuencia busca precisamente ese tipo de vulnerabilidades tanto en los países como en las instituciones para tratar en esos lugares pues asentar o acentuar sus acciones delictivas. Entonces es desfavorable sin duda alguna, pero definitivamente, como se dice, no se puede estar lamentando eso, hay que tomar las acciones necesarias. Considero fundamental que el gobierno destine esfuerzos con las Fuerzas Armadas, entiendo que lo están haciendo ya, de control fuerte en la frontera norte, en la parte marítima, terrestre y aérea. Las Fuerzas Armadas tienen que ser fortalecidas, su accionar humano y logístico en esa parte. La droga fundamentalmente que llega a Ecuador viene de Colombia y por ende el ingreso de esa droga acá limitaría de manera importante la presencia al no tener el material para la exportación, para el tráfico externo hacia afuera y hacia adentro, también limitaría un poco el accionar de los delincuentes. De ahí que es fundamental la acción de las Fuerzas Armadas en este lugar, pero además es fundamental en toda la parte costera y por supuesto también en los puertos. Hoy las Fuerzas Armadas se han sumado al trabajo que hace la Policía Nacional, eso me parece importante, a pesar de que hoy día en la Asamblea se está viabilizando los cambios legales pertinentes para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar de manera más segura, efectivamente amparados por la ley, que eso me parece fundamental. El Estado debe colocar todos sus recursos para atacar este tipo de problemas, porque una vez que se lo haga, definitivamente si es que el fenómeno no es controlado, y hoy día diría que hay un descontrol fuerte, grave, pues, pero no es todavía lo más grave, puede llegar a niveles mucho más complejos de lo que estamos viviendo. Leo otros mensajes más. Oscar Sánchez dice: la presencia de delincuencia se debe por la presencia y aumento de negocios ilícitos. ¿Qué opinión le merece la minería metálica? Andrés León también por aquí escribió y dice lo siguiente: saludos, en Macas al momento viven altos oficiales policiales en servicio pasivo, con vasta experiencia en seguridad ciudadana. Las nuevas autoridades que entran en funciones o que entrarán en funciones en mayo deberían aprovechar este excelente personal profesional y formar un ente asesor en seguridad y de esta forma solucionar esta lacra que nos afecta a todos, la inseguridad ciudadana. Rebeca Guayo dice: excelente reflexión, saludos paisano, un abrazo. Don Efraín Aguayo escribe de nuevo y dice: aquí en Macas se debe capturar a los capos de la venta de drogas. Ellos manejan este gran negocio y poner controles en las vías por donde está ingresando la droga a Macas. ¿Qué opinión le merece, general? Sin duda alguna, yo creo que, bueno, lo propio que pasa a nivel del país tiene que hacerse a nivel de provincias y ciudades. Es un trabajo en el que la institución policial
Fuerzas Armadas y obviamente yo creo que tiene que haber una participación más directa del Consejo Provincial y por supuesto de la Alcaldía. El tema de la seguridad, a veces este tipo de instituciones como alcaldía y prefectura solo lo toman a veces como motivo de campaña, pero no hay un compromiso serio para tratar el tema. A veces hacemos ofrecimientos de vehículos, es importante, pero insuficiente. Realmente para mí el tema fundamental es el uso de la tecnología. Eso tiene un costo, pero creo que ese costo también tiene un beneficio importante para la seguridad y la vida de las personas. Hoy día hay países, el propio China y otros países, Inglaterra, donde tenemos la oportunidad nosotros de viajar y de conocer, ciudades que tienen miles de cámaras. Yo revisaba hace poco la cantidad de cámaras que está acá, es mínima, no así por razones de seguridad, no es como decir el número, pero Macas debe trabajar ya en ese sentido y las autoridades municipales y las provinciales para los otros cantones, conjuntamente con su resto de alcaldes, deben trabajar. No debe haber cámaras al ingreso y salida de todos los puntos importantes de la ciudad. Una ventaja que representa las cámaras es que permite grabar las acciones no solamente delincuentes, sino incluso las incivilidades, a veces actos de agresiones físicas, otros aspectos con armas de fuego, el mismo tráfico de drogas. Y la ventaja es que sirve para post-delito, es decir, que se da un delito, se puede revisar ese tipo de cámaras y es mucho más fácil para la institución policial y la fiscalía la investigación de estos delitos. Pero yo hace un rato, varios días, he conversado con un candidato a alcalde o con algunos de ellos, les hacía la reflexión importante de que hay ciudades en donde ya se ha establecido mediante una reforma local, ordenanza municipal, la obligación de que todo negocio que tenga un monto, un valor, un capital importante, X, no sé cuánto, 20, 30 mil dólares, tenga que también que invertir, quizás un poco menos incluso, en un circuito cerrado de televisión. ¿Qué permite eso? En otras ciudades, yo he visto eso en Colombia mucho, si es que para aprobarse se necesita eso. ¿Qué permite? Que el ciudadano primero se protege sus propios recursos, es decir, por ejemplo, un almacén de electrodomésticos, tiene las cámaras, puede ver quién entra, quién sale, con una obligatoriedad de que por lo menos 30 días tiene que estar el sistema grabando para que la institución policial o funcionarios judiciales puedan acudir a esas grabaciones como un tema de postdelito. Pero además, ¿cuál es la responsabilidad social de estas instituciones? Que deben tener también además cámaras hacia afuera, por lo menos unas 2. Esto en ordenanza municipal. ¿Qué permite eso? De que usted, no solamente el dueño vigila hacia adentro, sino también colabora con la ciudadanía, colabora su aporte social hacia afuera. Entonces, ahí se puede ver perfectamente cuando un vehículo es objeto a lo mejor de robo de alguna parte del vehículo, robo del mismo vehículo, una acción, como dije, violenta en la calle. Es decir, si usted forma una especie de circuito de cámaras de todos estos locales comerciales, prácticamente usando la tecnología usted tiene una ciudad controlada. Eso es una ayuda fundamental y no es nada del otro mundo, porque la inversión en este tema no es tan alta, no nos llega a una inversión de $20,000 en un negocio, pues unos $800 más, $600 más, claro. Pero le protege al ciudadano y también coadyuva, como insisto, con la ciudadanía. Esta reflexión que usted hace en este momento significa, general, de que hay que invertir en seguridad, pero no solamente los dueños de los negocios, sino hablando incluso desde el mismo municipio, desde el mismo gobierno provincial, porque ellos son entes, son gobiernos seccionales que el COTAD incluso les obliga a que trabajen en seguridad. Invertir en seguridad es un pueblo que por lo menos camina en sana paz. Completamente. Si es que no hay una inversión en seguridad, después las inversiones para contrarrestar la inseguridad son más altas. Hoy estamos viendo porque el costo de las vidas humanas no tiene precio. O sea, realmente el tema también de heridos, el tema de uso del sistema de salud pública cuando hay heridos por el tema de la violencia es alto. Es lo mismo que cuando usted previene enfermedades. Hoy hay los médicos de familia que controlan ciertas enfermedades para impedir que ciertos aspectos de salud se corten. Lo propio pasa en el tema de la seguridad. Si usted hace prevención
y la participación de las autoridades municipales es fundamental liderar este tipo de procesos, pero además hoy día yo creo que los municipios y las prefecturas deben contar con asesores expertos en seguridad. Perfecto. Para que estos coordinen con las instituciones, tanto la Policía Nacional cuanto la Función Judicial, Fuerzas Armadas y otras, de una manera directa. Y esa coordinación tiene que ser también una especie de exigencia, digo yo, porque definitivamente los ciudadanos, hoy estoy del otro lado, del lado de la ciudadanía, pero no dejo de ser y de mirarme también como un oficial de la policía. La policía tiene que cumplir ciertas metas, tiene que cumplir ciertos requerimientos, pero debe darse los recursos. Entonces, este tipo de asesoramiento serviría para eso, para mantener una coordinación, pero también a la vez una exigencia, porque si bien se puede dar apoyo en recursos a la institución policial, también tiene que, como contraparte, exigir ciertos resultados. Entonces, porque no puede haber institución alguna, institución pública que no rinda cuentas definitivamente, y la policía no es la excepción, siempre lo ha venido haciendo, pero hoy, definitivamente, hoy más que nunca, debe esforzarse un poco más, insisto, trabajar de manera mucho más técnica, inteligente, para poder combatir no solo este delito, otros delitos que vienen hoy creciendo. Escucho el tema con mucho temor a la gente, el tema de las famosas vacunas o extorsiones, que es un tema que se trajo de Colombia, y eso también es un tema en el cual, si bien es cierto acá todavía no crece, pero ya se escucha a veces a la gente comentar y empezar incluso a organizarse para tomar acciones al respecto, pero es fundamental en este tema que la institución policial dé respuestas, y yo entiendo que ya se lo está haciendo. Escuchaba hace poco tiempo al director de la DINASED, que ha fortalecido a la estructura humana y logística y tecnológica de la UNACE. Yo fui también comandante de la unidad antisecuestro de UNACE, y eso es fundamental para prevenir la extorsión y el secuestro. El secuestro express, que hoy día ya no se enfoca en un tipo de target o de ciudadano con altos recursos económicos, sino cualquier ciudadano de clase media que está en su vehículo circulando quizás después de una fiesta puede ser objeto de este tipo de acciones delictivas. Entonces es fundamental la prevención, primeramente el propio ciudadano, el cuidado. Tenemos que empezar a hablar dentro de la familia de la seguridad. Los padres deben hablar con sus hijos. Mira, ¿qué hacer frente a ciertas circunstancias? ¿Qué hacer? Empezar a mirar en diferentes direcciones, tener cuidado de gente sospechosa, definitivamente. Hoy no podemos confiarnos, y eso es fundamental. Pero, insisto, la clave aquí también es la acción profesional organizada de la institución policial y sin duda alguna de la función judicial. Perfecto, son las 7:38. Permítame decir estas palabras con todo respeto a las autoridades electas que se van a posesionar el 14 de mayo, a los alcaldes de la provincia, al señor prefecto, a los vocales de las juntas parroquiales. Al menos en este tema de seguridad, no miren la política. Al menos en este tema, por Dios, en este tema no estén viendo quién ha cargado la escalera, quién ha cargado el balde de pintura o quién ha pegado más hojas. En este tema, autoridades, por favor, autoridades electas, alcaldes sobre todo, señor prefecto electo, en este tema de seguridad, por favor, les pedimos de favor, no miren la situación política. No, eso no está bien. En seguridad no metan la política. Bien decía aquí un mensaje de don Andrés León. Hay ciudadanos muy honrados y prestigiosos que no tienen que ver con nada de la política, pero que realmente tienen una enciclopedia en su cabeza de cómo fortalecer y de cómo trabajar en bien de la seguridad. En este tema de la seguridad, señores y señoras alcaldesas y alcaldes electos, miren de otra manera, de otro horizonte. Miren ese trabajo que va a ir en bien de los ciudadanos. Porque aquí lo primero que se ve para poner a alguien, ¿es del partido o no es del partido? ¿Ayudó o no ayudó? ¿Cargó o no cargó la escalera? No está bien eso. Disculpe, mi general, haber dicho estas palabras, pero es que a veces aquí lo único que se ve es lo político.
y no se ve realmente el servicio del ciudadano en la parte técnica de la seguridad ciudadana. Voy a leer estos dos mensajes y con esto vamos a finalizar. Dice, saludos, le escribe Diego Rivadeneira Pichorito, desde la calle Guamote. Aquí la mayoría de vecinos disponemos de cámaras de seguridad privadas y pienso que todos estamos prestos para hacer un solo circuito, ya que al frente de nosotros se encuentra el UPC de la policía. ¿Nos podría ampliar la información sobre el tema del circuito de cámaras? Escribe también en esta mañana el Eric Rivadeneira Virano, teniente coronel, dice lo siguiente: excelente entrevista, saludos a mi general Barrera. Dice lo siguiente: necesitamos más educación, más fuentes de trabajo, más políticas públicas de seguridad, que no sea solo teoría, que se practique en el plano administrativo. Como policía nos vemos también en indefensión ante la vulnerabilidad. Dice, se me fue el mensaje. Nos vemos también en indefensión ante la vulnerabilidad de la justicia de la situación administrativa. Tanto que se habló del apoyo comunitario, de la corresponsabilidad. Espero ahora los barrios pongan en práctica y se unan y trabajen en conjunto con las autoridades y comunidad para solventar la necesidad de la inseguridad. Ahí lo escribe el teniente coronel Eric Rivadeneira. Luku Uyuncar dice, todos estamos conscientes de que hay que disminuir la pobreza y la organización barrial estar conectados. Las nuevas autoridades deben ser más pilas, dice este mensaje. General, ¿qué le parece? Bueno, me parece muy importante lo que usted acaba de decir, que hay que dejar de lado las banderas políticas para el tema de la seguridad. Hay que buscar a las personas expertas en el tema para que las acciones, la planificación y las acciones que se ejecuten sean efectivas. Y no solamente en el tema de seguridad, yo diría en todos los campos, definitivamente, más allá de que, si bien es cierto, es legítimo que personas que participen en una campaña pues reciban algún tipo de trabajo, porque realmente también en el país no hay trabajo y la aspiración de muchas personas es esa. Pero también debe haber una cuota importante o ciertas funciones, ciertos puestos que son para técnicos. Así es. Y eso no puede cambiar. El tema de salud, el tema de educación y el tema de seguridad no se puede jugar con eso. Definitivamente no se puede dejar en manos de inexpertos aquello. Es fundamental tomar en cuenta eso. Efectivamente decía el teniente coronel Eric Rivadeneira que la policía necesita apoyo. Yo había dicho en un principio que la parte jurídica a veces no da el soporte a la acción policial. A veces se ha dicho que hay debilidades en la parte policial. Yo había insistido el otro día en un escrito que había hecho, un conversatorio, de que las 24 horas que tiene la institución policial para el tema de la flagrancia es insuficiente. En Perú son 48 horas. No se puede reunir en 24 horas todos los elementos de convicción. Claro. Entre la detención de un ciudadano o varios ciudadanos, los exámenes médicos, trasladando de un lugar a otro, la elaboración del parte y otro tipo de pericias que tiene que levantar la policía, 24 horas es insuficiente. Entonces, no se puede darle al fiscal, que es quien acusa a nombre del Estado, los elementos de convicción para que sean sólidos y el juez después de esto ordene la prisión preventiva. Es un tema que debería discutirse en la Asamblea. En la Asamblea hoy día escucho que están tratándose temas, más hay una lucha por el poder y básicamente poder para servirse, no para servir a los ciudadanos, y no topan este tipo de aspectos cruciales. Yo no escucho a los asambleístas hablar, por ejemplo, del tema. Hoy existen muchos menores inmersos en hechos delictivos. En otros países el tema de la imputabilidad de los menores se ha tratado de otra perspectiva. En Estados Unidos y en Europa los menores son imputados en delitos como mayores de edad, sobre todo en delitos como asesinato, sicariato, narcotráfico, violaciones.
por lo menos desde los 14 o 12 años, incluso en otros países. Entonces es un tema que debería discutirse, pues la ciudadanía debe exigir que las autoridades, los asambleístas, traten este tipo de temas que son cruciales. Otro tipo de temas que deben tratarse es el tema de la acumulación de penas. Mientras en otros países se acumulan las penas, en el Ecuador la pena mayor asume la menor. Definitivamente es un absurdo. Y es decir, que un individuo que asesina a varias personas simplemente puede ir preso por la mayor, y el resto de hechos delictivos que van contra la vida, lo más sagrado que tiene una persona, un individuo, pues quedan en la impunidad. Entonces es otro tema fundamental, tratar el tema de la impunidad. Definitivamente no se le puede dejar a la víctima en indefensión, que es lo que hoy veo está pasando lamentablemente en nuestro país. Un ciudadano decía acerca del tema del circuito de cámaras. Ajá, Más que sí. circuito es el tema de que un ciudadano que tiene un sistema de cámaras, circuito cerrado, puede acercarse a la UPC y decir, miren, si existe un hecho delictivo o lo que sea, tenemos grabaciones, estamos manteniendo este tipo de grabaciones de un mes. Si ustedes requieren eso, buscar una coordinación directa para que esto es un elemento disuasivo para la inseguridad. Los delincuentes, cuando ven cámaras, se buscan este tipo de... Por eso es que buscan las zonas oscuras y todo. Entonces es fundamental que personas como el ciudadano que se ha identificado y ha puesto en conocimiento este tema, pues vayan coordinando con la policía precisamente. Es fundamental eso para que se sumen. Y otras personas sí pueden hacer la inversión, y es un tema también clave. Yo me hago una casa de 150,000, 200,000 dólares. Puedo hacer perfectamente la inversión de unos 500 a 1,000 dólares en un circuito cerrado de televisión. Y también puedo colaborar con el barrio, porque lo hago hacia adentro, bueno, hacia afuera, en este caso es hacia afuera, unas cámaras altas que permiten una visualización importante. Y eso, además de dar seguridad a su propia familia, a sus bienes, coadyuva con la seguridad de la calle y del barrio. Entonces es un tema también de comunidad, de convivencia. Todos podemos aportar, y el que más tiene, sin duda alguna, puede hacerlo de mejor manera. Entonces, insisto con este tema de que el tema de la seguridad debe manejarse de manera profesional por parte de todas las autoridades. Estamos a la orden para pues poder asesorarle en lo que requieran. Pues fundamentalmente creo que lo que debe primar aquí es la preocupación por la vida de las personas, sus bienes, y para que ciudades como Macas y otras pues puedan desarrollarse en paz. La seguridad es fundamental para el desarrollo social, económico y para el turismo. General, qué gusto ha sido dialogar con usted en esta mañana, con su trayectoria como servidor policial, como un oficial de la Policía Nacional, pues generando aquí opinión a la ciudadanía y a los radioescuchas de la Radio Voz de Lupano. Esperamos contar con su presencia aquí en este medio de comunicación, en otras entrevistas. Aquí también tenemos un programa que se llama Enfoque los días sábados de opinión, eminentemente de opinión, es un panel de ciudadanos y autoridades. Esperamos tenerlo acá para seguir hablando sobre estos temas de seguridad. Por favor, general, muchas gracias en nombre de la Radio Voz de Lupano y en la parte final. Bueno, muchas gracias nuevamente pues a la oportunidad de dirigirme a los radioescuchas y poder compartir algo de experiencias, que lo que buscamos simplemente es coadyuvar con nuestras ideas y experiencia, insisto, en el tema de la seguridad. Hoy día es un tema clave, fundamental en la calidad de vida de los ciudadanos, y las autoridades deben tomar en cuenta esto, que el tema de la educación, de la salud, de la seguridad y la vialidad son fundamentales para mejorar la vida de los ecuatorianos, y en este caso de los ciudadanos de la provincia de Morona, Santiago, y del Cantón Morona. Buenos días. Muchas gracias. Con nosotros ha estado el general en servicio pasivo Edison Barrera Jaramillo.